El gimnasio de la Sala de Armas, que, a iniciativa de Morena, fue convertido en recinto legislativo durante 17 horas, no solo lució como un salón de banquetes, también careció de los elementos esenciales como un tablero de votación y registro, lo que la oposición acusó como una violación procesal durante la aprobación de la controvertida reforma judicial. Muy temprano el martes, después de conocerse el bloqueo en San Lázaro por trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de la UNAM, la mayoría de los legisladores de Morena puso el ojo en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, hasta donde llegó el servicio de banquetes proveniente de Iztapalapa para acondicionar sillas, mesas de plástico y manteles color guinda alusivo al partido oficial. El caos del cambio de sede se extendió durante toda la sesión, en la que la falta de cuidado del diputado Ricardo Monreal para conducir los trabajos legislativos puso en duda más de una vez la validez de la sesión. Para el arranque de la sesión no había internet, que más tarde fue instalado por cortesía de la alcaldía Iztacalco. Faltaban conexiones a la energía eléctrica y para el intenso calor provocado por el domo de la unidad deportiva, llevaron ventiladores de oficina. Así arrancó la sesión destinada a aprobar la controvertida reforma que anhela el presidente López Obrador antes del fin de su mandato. Los ánimos subieron de tono cuando la oposición acusó que sus diputados no podían ingresar al gimnasio y calificaron de ilegítima la sesión al haber 2 órdenes judiciales de suspensión. Hemos impugnado ya esta sesión. Las y los legisladores que ignoren las suspensiones pueden caer en responsabilidad y por lo tanto en desacato. El PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron en al menos 3 ocasiones durante las 17 horas de sesión la falta de quórum y la presencia de personas que no eran legisladoras. En varios momentos de la sesión se observaron sillas vacías, pero el partido en el poder decidió no hacer caso. Le exigimos que pida rectificación del quórum por bancada, por legislador, con identificación, porque evidentemente esta asamblea no tiene quórum. En reserva el voto en el quórum y en la duda que hay, y acautelan de toda la votación, de todas las reservas, acautelan Movimiento Ciudadano. Para esta secretaría es evidente que hay quórum. Y quiero que el pueblo de México tome constancia de que tenemos serias dudas del quórum y de la identidad de quienes en la parte de en medio estuvieron levantando la mano y pseudo votando en esta discusión en lo particular. Por favor, asesores, fotógrafos, pasen hacia atrás para que queden solamente diputados. Pero el líder morenista Ricardo Monreal descartó que esta sesión sea impugnable ante un juez o la Suprema Corte de Justicia. Están las fotografías y están las grabaciones, no hay ningún problema, las podemos, pero no es cierto eso. La verdad es que es más incómodo, eso sí, pero miren, lo importante es que estuvieron. La oposición estuvo y votó, y ustedes lo vieron, expresaron sus puntos de vista con libertad. 8 horas después del inicio de la sesión, junto al improvisado salón plenario, se tendieron los manteles color guinda y se dispuso de una taquiza para que diputados y sus trabajadores comieran mole, chicharrón, salchichas y papas con longaniza. Pero solo los integrantes de Morena y sus aliados. Para la oposición, no hubo comida. También hubo tacos al pastor, cortesía de Cuauhtémoc Blanco. Esto lo informó en una historia de Instagram el morenista Sergio Mayer, quien exhibió que no sabía ni siquiera qué estaba votando. Para él, no se trató de la reforma judicial. Estamos sesionando en la sede alterna para sacar la reforma al Poder Legislativo. Y miren, nos trajeron la Casa del Trompo. ¿Quién creen que nos hizo el favor de traernos? Discretamente, en la parte posterior del gimnasio, fueron colocadas colchonetas y sillones tipo salas lounge para que diputados pudieran reposar o dormitar en una jornada de trabajo que se extendió pasadas las 9 de la mañana de este miércoles. El único que no sufrió las incomodidades fue el diputado Monreal, que hizo de uno de los cubículos una oficina con todo lo necesario para la sesión maratónica. Transcurridas las 17 horas de aprobación de la reforma judicial, algunos diputados lucían en pants y sudadera. Fernando Castro Trenti, Morena, a favor. Casi al mediodía de hoy, consumada la reforma judicial en el primer filtro legislativo, los opositores se asumieron como la resistencia y los oficialistas dedicaron sus votos al presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Está suficientemente discutida la resolución. Las diputadas... Permítame la secretaría.
la jueza quinto distrito de Morelos, Marta Eugenia Magaña, otorgó una suspensión definitiva a 4 jueces que solicitaron que no se llevara a cabo el debate ni la aprobación de la reforma judicial. Con este recurso se ordena al Congreso abstenerse de enviar la iniciativa a los congresos locales para su aprobación mientras no se resuelva de fondo el juicio de amparo. Sin embargo, Morena y sus aliados han dicho que no van a acatar esta resolución judicial. Para tener todo el poder, para gozar de una mayoría aplastante y echar mano de la aplanadora, pues al presidente no se le vio muy contento hoy en la mañanera. Se ve que no lo tienen tan feliz las marchas estudiantiles, el paro de trabajadores del Poder Judicial, el paro en la Suprema Corte, los amparos para que su reforma no siga, la etiqueta de aspirante a dictador, que ya se ganó internacionalmente, la reacción de los mercados e inversionistas que ven que la reforma judicial puede desatar problemas económicos para México, el pleito con Estados Unidos. No hay razón para preocuparse. Yo felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial y no tienen ningún fundamento, ni moral, ni legal, ni político. Es entendible, no aceptable, el que defiendan privilegios. La presidenta electa Claudia Sheinbaum felicitó a los diputados por aprobar la reforma judicial. Interrumpió brevemente sus días de luna de miel para poner en sus redes sociales que con esta reforma se construye un México más próspero, justo y democrático. Tras la aprobación de la reforma también reaccionó la ex candidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez. Publicó en X: diputados de Morena y sus aliados respondieron al poder autoritario de López Obrador. Atentaron contra la división de poderes y el Estado de Derecho. Nuestros ojos están puestos en el Senado mexicano. La patria nos necesita unidos para frenar este atropello. López Obrador volvió a criticar a los ministros de la Corte que decidieron sumarse a la suspensión de labores en el Poder Judicial. Ellos están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad. Pues no va a suceder nada, no está sucediendo nada. Y ayer, imagínense, los ministros de la Corte deciden ponerse en huelga, también sin ningún fundamento legal. ¿Apoyaría que sea sin remuneración? Con goce de sueldo. Hoy hubo una manifestación de estudiantes a favor de la reforma judicial, pero fueron una treintena de alumnos de la UNAM, del Poli y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Marcharon hacia la rectoría de la UNAM en la Ciudad de México. Otro grupo de las mismas universidades clausuró simbólicamente el edificio de la Suprema Corte, fueron también unos cuantos, criticaron el paro de labores de los ministros. Estamos en contra de la privatización de la justicia, de que se les perdonen a los empresarios deudas de 65 millones de pesos en impuestos, de la relación con el crimen organizado, de que liberen abusadores, del nepotismo de 6,000 familias, de la falta de respuesta a casos durante más de 10 años, de los altos salarios absurdos de unos cuantos, mientras sabemos gente viviendo en la pobreza. Estas pequeñas movilizaciones palidecen frente a los miles de estudiantes que se han manifestado en contra de la reforma de López Obrador y Sheinbaum. Hoy, trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho de distintas universidades que están en contra de la reforma judicial repudiaron la aprobación en la Cámara de Diputados, trasladaron sus protestas a la sede del Senado. Dicen que en breve sus manifestaciones se van a nutrir con compañeros provenientes de otros estados. El fin de semana juntaron miles en el Paseo de la Reforma. Pues me parece un día muy oscuro para la democracia, me parece que esta reforma no debería de pasar, es una reforma que afecta a las libertades de la gente, la seguridad de la gente, que no mejora la justicia de la gente. El IFDP defiende todos los derechos, en este caso no solamente de las personas presuntas responsables, sino los derechos de todas las personas en grupos de situación de vulnerabilidad, y esto se ha venido haciendo con la reforma del 2011, se han emitido muchos criterios en favor de grupos vulnerables, contrario a lo que se dice que la justicia es para los ricos. Estamos luchando por los derechos de la gente.
Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México se unieron al paro de labores en rechazo a la reforma de López Obrador. Suspendieron labores en los juzgados familiares, de arrendamiento y civiles. Los accesos fueron bloqueados en los edificios de Avenida Juárez en el Centro Histórico, de Avenida Niños Héroes en la Colonia Doctores. Hasta ahí llegaron manifestantes a favor de la reforma, quisieron entrar por la fuerza, hubo empujones, jaloneos entre ambos grupos, no pasó a mayores. Donde sí pasó a mayores fue en Jalapa, Veracruz. Hubo lesionados durante la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial Federal en el Congreso del Estado. El magistrado en retiro, José Manuel de Alba, fue agredido aparentemente por personal de seguridad que impidió a los manifestantes entrar al recinto. Tuvieron que llamar a una ambulancia para que fuera atendido. El Colegio de Abogados de Veracruz condenó la agresión, señaló que estas acciones solo representan un ataque directo a la persona del magistrado en retiro, sino que constituyen un atentado contra la independencia de uno de los poderes fundamentales de nuestro sistema democrático. Los dos periódicos más influyentes en el mundo financiero compararon lo que está pasando en México con la reforma judicial, con la Rusia de Putin y la Venezuela de Maduro. El Financial Times publica una columna pidiéndole al lector que se imagine que dirige una empresa multinacional que compite contra una empresa del gobierno y que esa empresa del gobierno abusa. Pero pues ¿qué cree? Las autoridades regulatorias ya no son autónomas, son del gobierno. Los jueces ya no son independientes, son del gobierno. Y encima, para intimidarlo, el gobierno le abre un expediente para encarcelarlo por una supuesta falsificación de facturas y evasión de impuestos. Y dice, esto, que es una escena típica de la Rusia de Vladimir Putin, está por suceder en México, el principal socio comercial de Estados Unidos. Y está por suceder en México con la reforma judicial. El artículo es de Michael Stott, editor para América Latina del Financial Times, y hace un énfasis en el desastre económico que se viene y el temor de los inversionistas a que se politice la justicia en nuestro país. Dice que los expertos que consultó el Financial Times temen que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum no le pongan freno a esta reforma a pesar de la crisis que se les viene encima. En el Wall Street Journal, la columnista especializada en América Latina, Mary Anastasia O'Grady, critica a Joe Biden por no hacer nada mientras se descomponen las condiciones democráticas en Venezuela y en México. Dice que en estos días el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se afianzó en el poder, ignoró los resultados electorales y reprimió a los opositores, mientras López Obrador está imponiendo un régimen unipartidista que busca suprimir la independencia de los jueces con su reforma judicial. Señala que esta iniciativa va a afectar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ya que con el TEMEC las empresas de los países pueden acudir con jueces de México para resolver disputas con el gobierno mexicano, cosa que pierde sentido si los jueces son del presidente o de la próxima presidenta. De hecho, el Wall Street Journal destacó en su primera plana un reportaje donde describe cómo la reforma judicial está espantando a los inversionistas. Señala que esta iniciativa pone en riesgo la independencia judicial, pone en riesgo la relación con Estados Unidos, advierte que el trato entre el embajador Ken Salazar y el presidente López Obrador se ha enfriado por las críticas de Estados Unidos a la reforma, y menciona que Claudia Sheinbaum no parece estar dispuesta a parar los planes de López Obrador, a pesar de que no va a tener mucho margen de maniobra para poner en marcha sus propios proyectos de gobierno si la reforma judicial pasa. El Wall Street Journal indica que los inversionistas temen que intereses políticos o del crimen organizado influyan en la elección de jueces y magistrados. Antier López Obrador dijo que el embajador Ken Salazar ya le había bajado sus críticas a la reforma judicial. Ayer el embajador refrendó sus críticas en un tono menos duro. Hoy el presidente de México hizo referencia a que tanto México como Estados Unidos se necesitan y dijo que de injerencias nada. Ya hablamos, en su momento está muy claro, ya se entendió, nada más recordar, como dicen los abogados, leer el artículo. ¿Qué quiere? Dicen los abogados, ¿no? Que le lea el artículo, y es una gran ofensa. México es un país independiente. Fue acompañado de algunos anuncios en torno a que se frenan inversiones en México. No pasa absolutamente nada. México, lo acaban de decir, es de los países más atractivos para la inversión por muchas razones.
¿Cómo creen que no van a seguir llegando inversiones si tenemos lo mero principal? 3.180 kilómetros de frontera son el mercado más grande del mundo. Hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, atenuó sus declaraciones. La integración económica va a seguir y llevamos una relación muy fuerte. Hay 330,000 consumidores en los Estados Unidos, 130 millones acá en México. Entonces la economía va a seguir fuerte. Espero que ya yo di mis comentarios sobre las reformas. De cualquier manera, todo se va a trascender y vamos a llegar y vamos en buen camino. Larry Rubin, presidente de la American Society, señaló que las empresas estadounidenses en México frenaron anuncios de inversión ante posibles implicaciones de la reforma judicial. Vieron incluso la posibilidad de moverse a Texas. Durante la sesión privada de la American Society of Mexico, explicó que buscan entender bien la certeza jurídica de la reforma, ya que la incertidumbre es uno de los principales ahuyentadores de la inversión. Incluso dijo que uno de los candidatos presidenciales en Estados Unidos le externó su preocupación por el tema, pero no dijo quién. La Coparmex advirtió a los legisladores sobre los riesgos económicos de la reforma judicial. En una carta pública les dijo: estamos en un momento inmejorable por el contexto de nearshoring que terminará por desaprovecharse ante la incertidumbre jurídica que genera la iniciativa. En lo que va del año, solo el 3% de la inversión extranjera directa se refiere a nuevas inversiones. Explicó la Coparmex que esta reforma podría exponer a México a responsabilidades por incumplir con los estándares de derechos humanos e independencia judicial, lo cual sería muy perjudicial para su posición global. Y agregó que el TEMEC en particular requiere un sistema judicial fuerte y autónomo para resolver disputas comerciales.